en digoxina. Ahí nos quedamos, ¿no? Betabloqueadores ya los vimos, nos quedamos en digoxina y otros digitálicos. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, vamos a continuar. Acuérdense que estamos hablando del tratamiento para insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. En realidad, el tratamiento para la FEBI conservada es básicamente el manejo de las patologías de base, la hipertensión, la fibrilación auricular. Pero para la FEBI reducida, el tratamiento pues sigue siendo a largo plazo. El objetivo es tratar de mejorar la morbimortalidad del paciente para evitar llegar a desenlaces fatales, ¿no? Todos los medicamentos que hemos comentado, que son los ARAs, los IECAs, los betabloqueadores, los diuréticos, sobre todo los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los ARNIs, los inhibidores de los receptores de angiotensina y neperglicina, son fármacos que modifican de alguna manera la evolución de la enfermedad. Son fármacos que han demostrado tener un beneficio en la remodelación cardíaca. Y ahora caemos en este fármaco que es muy utilizado como antiarrítmico y como inotrópico positivo, ¿sí? Que es la digoxina. Realmente en nuestro país solamente tenemos digoxina. El beneficio de la digoxina es que controla la frecuencia cardíaca sin afectar el inotropismo, ¿sí? Está indicado principalmente en pacientes que tienen una clase funcional 3 o 4 o pacientes que están en fibrilación auricular de respuesta rápida, ¿sale? Con frecuencias arriba de 70 a 90 latidos por minuto. Ahí es cuando se indica el inicio de la digoxina. No es un antiarrítmico que iniciemos desde el saber que tiene falla cardíaca, hay que darle. No, realmente no tiene una indicación más que estas dos. Clase funcional 3 de la NIJA o frecuencias ventriculares rápidas en la fibrilación auricular. ¿Por qué no lo damos si el paciente tiene clase 1 o 2? Porque realmente no tiene ningún beneficio en el remodelado cardíaco, no mejora la morbimortalidad, simplemente solo mejora síntomas, ¿sale? Entonces, no es un medicamento que tengamos que dar de entrada a todos los pacientes. Hay que tener precaución porque en los pacientes que tienen disfunción renal se puede ir incrementando sus niveles séricos hasta generar intoxicación.
Sí, la intoxicación por digoxina se manifiesta por alteraciones visuales, sobre todo visión de colores. Los pacientes empiezan a ver colores, alteraciones en los colores y náuseas, vómitos, y en el electro podemos encontrar la cubeta digitálica, ¿sale? Se toman niveles séricos de digoxina y pues se evidencian los niveles altos de este. En pacientes que tienen edades mayores, que ya tienen cierto grado de disfunción, disfunción del nodo sinusal, puede también afectar y generar una bradicardia o un bloqueo importante, ¿sí? Entonces, entonces el algoritmo de manejo básicamente va así. El paciente tiene una insuficiencia de FEBI deteriorada en forma sintomática. Hay que iniciarle un tratamiento con IECA o con beta bloqueadores, incrementando progresivamente la dosis hasta que tolere, si es posible, la dosis máxima. Si sigue con síntomas, entonces hay que añadir un antagonista de los receptores de mineralocorticoide y llevarlo a dosis que él tolere, ¿sí? Si sigue sintomático, entonces hay que agregar un IECA o en su defecto un ARA, si él no tolera el IECA. Hay que ver si, bueno, habría que agregar un IECA, o bien si el paciente no tolera el IECA, pero sus presiones siguen arriba de 160, perdón, entonces podemos modificar con un inhibidor del receptor de neprilecina, ¿sí? El ARNI. Y ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues el tiempo que sea necesario, ¿sí? Mientras el paciente lo toleren sus presiones, hay que ir aumentando los medicamentos. Si el paciente está en ritmo sinusal, pero tiene un QRS ancho, es decir, tiene un bloqueo de rama, entonces es posible que podamos someterlo a una terapia de resincronización cardíaca, que es básicamente un tipo de marcapaso con 3 cables hacia aurículas y ventrículo izquierdo principalmente, para estimular la resincronización y mejorar el gasto cardíaco. Y si está en un ritmo sinusal, pero tiene una frecuencia mayor de 70 latidos por minuto, el fármaco de elección en este caso es la ivabradina para controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si este paciente mejora con solo un diurético, bueno, la condición aquí ya sería nada más vigilancia, ¿sale? Pero esos son los puntos básicos para el manejo de los pacientes. El paciente, en este caso, que tiene una frecuencia cardíaca alta, pues bueno, podemos manejar ivabradina, que se maneja como una clase 2A, o bien podemos iniciar un beta bloqueador para mejorar también la frecuencia cardíaca. Este es el nuevo fármaco que de pronto también en las guías como una indicación 2A. Entonces comentaba que los fármacos anteriores, los IECAS, los beta bloqueadores, los antagonistas receptores de angiotensina 2, los receptores antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los antagonistas de los receptores de neprilicina, son los fármacos que en realidad modifican la evolución de la enfermedad en insuficiencia cardíaca. Y la dosis, aquí la tienen ustedes para insuficiencia cardíaca. Empezamos con dosis muy bajas, tratando de llegar hasta las dosis topes. Si el paciente obviamente tiene un IECA y se va a cambiar por un ARA, pues hay que dejar hay que suspender este medicamento para cambiarlo. Y lo mismo pasa si el paciente tiene un ARA y vamos a iniciar un inhibidor del receptor de neprilicina, que en este caso contiene valsartán, pues hay que retirar el ARA para poder iniciar este otro medicamento, ¿sí? Dosis pequeñas inicialmente e ir incrementando progresivamente. Entonces, el tratamiento no es, estos son guías que nos dicen que pudiera ser lo mejor, pero lo tenemos que adaptar en cada paciente, ¿no? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy difícil porque no hay un patrón donde decir todos van a presentarse así. Como en muchas enfermedades cardiovasculares,
depende mucho de la condición y de las comorbilidades de los pacientes. Sí, obviamente que un paciente que tiene un buen apego a su tratamiento tiene un mejor pronóstico. Ayer, por ejemplo, llega un paciente de 70 años a la consulta que él tiene cardiopatía isquémica, ya lo operaron de revascularización, tiene insuficiencia cardíaca en una clase funcional 3, hace un año tuvo una descompensación, estaba en una clase funcional 3, entonces se le ajustó todo su tratamiento y básicamente tiene esto, tiene un inhibidor de los receptores de neprilicina, tiene diurético, antagonista de los receptores de mineralocorticoides, tiene un beta bloqueador como es nebivolol, tiene digoxina en dosis bajas, pero, bueno, y además como es diabético, pues toma 3 fármacos para la diabetes y como tiene un síndrome anémico, está tomando unas vitaminas y tiene en realidad como 10, 11 fármacos. Entonces, desafortunadamente, la espironolactona genera ginecomastia y genera a veces mastalgia. Al paciente alguien por ahí le dijo, oye, es que ese medicamento de la espironolactona te está haciendo que te crezcan los pechos, entonces suspende el medicamento. Y el paciente lo hizo, ¿no? Entonces llegó el día de ayer, después de hace un año, una hospitalización por insuficiencia cardíaca en una clase funcional 3, llega ayer nuevamente con insuficiencia clase funcional 2, descompensado por el hecho de haber suspendido el diurético, ¿no? Entonces, el paciente que no se adhiere al tratamiento, que se siente bien porque ya cumplió con un tratamiento y piensa que lo puede reducir, pues no, realmente este es un tratamiento que no tiene rebajas, tiene que ser así, a menos que sea indicado por el médico, ¿no? Muchas veces en una clase funcional 3 damos un tratamiento intensivo y lo vamos reduciendo dependiendo de la tolerancia del paciente, pero pues bueno, hay algunos que no deben suspender por decisión propia, ¿sí? Hay que definir el tipo de disfunción ventricular y determinar qué morbilidades lo acompañan, ¿sí? Para poder determinar la etiología de la insuficiencia cardíaca, hay que tratar de insistirle a estos pacientes que mantengan un peso, que hagan una actividad física constante, que tengan una calidad de vida lo más posible sana, que restrinjan la cantidad de sodio y que restrinjan la cantidad de líquido. En estos pacientes tenemos que restringir la cantidad de líquidos hasta menos de 1000 mililitros diarios, dependiendo de la FEBI que el paciente tenga, ¿sí? Obviamente los hábitos de las toxicomanías, esos se deben de eliminar. Y ¿qué debemos estarles vigilando durante el tratamiento farmacológico? Bueno, los electrolitos séricos, sodio, potasio, principalmente porque hay fármacos, sobre todo los diuréticos, que nos van a favorecer que haya hiponatremia, y hay la espironolactona, que es un pilar del tratamiento, pues nos van a generar hipercalemia, ¿no? Entonces hay que estar vigilando electrolitos séricos, el cloro también es, perdón, también se pierde en este manejo de los diuréticos. El control de peso nos habla sobre todo del volumen del líquido circulante. El paciente no debe incrementar de peso por transgresión dietética y un incremento de peso nos debe hacer pensar retención de líquidos, ¿sí? Debe tener sus inmunizaciones, obviamente son pacientes de muy alto riesgo para procesos infecciosos respiratorios, entonces hay que estar insistiendo en que no haya que esté protegido contra estas condiciones porque una neumonía, por ejemplo, en ellos puede llevarlos a una descompensación muy grave, ¿sí? Y bueno, los procesos comórbidos, obviamente, si controlamos bien sus factores de riesgo, van a disminuir los porcentajes de eventos, ¿sí? Si controlamos la hipertensión a cifras de menos de 130-80, la reducción es de un 50% de un nuevo evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para el manejo de la diabetes, el síndrome metabólico y obesidad, hay que tener siempre muy, muy en cuenta el manejo con IECAS, y es obligatorio el buen control de los lípidos.
principalmente. Sobre los IECAS, están contraindicados en hipercalemia, en deterioro, en pacientes con deterioro de la función renal a un estadio 4 o 5, en estos pacientes ya no se debe utilizar. Pacientes que tienen hipotensión grave, o aquellos que tienen efectos indeseables, como puede ser el angioedema o la tos, ¿sí? Los ARAS son la segunda opción ante un paciente que no tolera los IECAS. Y los beta bloqueadores, principalmente bisoprolol, carvedilol, nebivolol, que es el nuevo beta bloqueador, son los ideales para el manejo de estos pacientes, ¿sí? Digoxina tiene un efecto muy ligero inotrópico positivo y cronotrópico, perdón, aquí es cronotrópico negativo, y se indica principalmente en una clase funcional 3 de la NIJA o bien la fibrilación auricular de respuesta ventricular media rápida. Los vasodilatadores no tienen tampoco un beneficio como tal en la remodelación cardíaca, pero están indicados para condiciones de cardiopatía isquémica, ¿no? El isosorbit, la hidralazina, que la hidralazina no ha demostrado ningún beneficio, pero bueno, existe y se puede utilizar en pacientes con cardiopatía isquémica. Bueno, eso es el manejo en base a la insuficiencia cardíaca estable, bueno, en el seguimiento, más bien en el seguimiento de la insuficiencia cardíaca estable. Vamos a hablar un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Sí, obviamente esta es una condición que se debe manejar en un medio hospitalario. Sí, la aparición, este paciente muchas veces ya viene controlado y por transgresión o por alguna situación, algún proceso infeccioso agregado o por falta de fármacos, llega a un empeoramiento drástico de sus síntomas. Obviamente su mortalidad es mucho más alta, se eleva hasta un 44% la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hospitalizados, ¿sí? Y en muchos pacientes es la primera, así nos damos cuenta de que tienen insuficiencia cardíaca, con una presentación drástica, ¿sí? Cuando es ya parte de la insuficiencia cardíaca crónica, debemos buscar factores que la hayan desencadenado, la hipertensión no controlada, los procesos infecciosos, trastornos del ritmo o bien una transgresión dietética o farmacológica. ¿Sí? En la mayoría de los casos, afortunadamente los pacientes presentan una presión normal o normal alta, ¿sí? Y eso nos permite llevar un tratamiento intensivo con todo lo que hemos comentado, diuréticos, betabloqueadores, IECAS, pero un porcentaje menor del 10% tienen presiones bajas, lo cual obviamente nos habla de un mal pronóstico, sobre todo porque nos está hablando de un miocardio muy dañado y una hipoperfusión importante, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas y signos de congestión, de insuficiencia cardíaca aguda? Son los mismos que hemos estado comentando, la disnea, la ortopnea, el edema, la ingurgitación venosa, yugular, el edema periférico, bilateral, la hepatomegalia congestiva, el reflujo hepatoyugular, los datos de ascitis, o problemas de intestinales, motilidad intestinal, ¿sí? Signos de hipoperfusión, signos y síntomas de hipoperfusión. Bueno, el paciente está frío, está sudoroso, hay oliguria, hay alteraciones en la función mental, hay mareos, la presión de pulso es estrecha, o sea, traen presiones más o menos de 80-60, 90-70, presiones muy, muy cercanas, ¿sí? Hay acidosis metabólica en la gasometría, tenemos un lactato elevado, hay elevación de la creatinina por la misma hiperfusión renal, ¿sí? Y bueno, cualquier dato que esté asociado a hipotensión, aunque no siempre se asocie con el mismo, ¿sí?
Consideramos hipotensión cuando la presión es menor de 90, la sistólica es menor de 90. Por eso, para los manejos de los IECAS, ARAS o ARNIS, requerimos una presión arriba de 100 sobre 60. Y bradicardia en estos pacientes los consideramos con una frecuencia importante, menor de 40. Acuérdense que estos pacientes tratamos de mantenerlos en una frecuencia cardíaca baja, aproximadamente de 60. Entonces, el paciente puede andar entre 50 a 60 latidos por minuto como algo normal, pero cuando ya andan por debajo de los 40 ya nos debe preocupar, sobre todo cuando tienen beta bloqueadores asociados, ¿sí? Frecuencias cardíacas arriba de 120 van a tener una repercusión sobre la hemodinamia del corazón. Una frecuencia respiratoria mayor de 25 o menor de 8 debe ser algo que también nos debe llamar la atención, ¿sí? Y saturaciones por abajo de 90 con el oxímetro es algo que nos debe obligar a colocarle oxígeno suplementario al paciente, ¿sí? Si la presión de oxígeno en día es menor de 60, bueno, eso es algo que nos debe realmente angustiar. Y si la oxígeno, la concentración de CO2 en sangre arterial es mayor de 45, bueno, estos dos puntos son algo que realmente es algo muy angustiante y que nos habla de un muy mal pronóstico. ¿Sí? Oliguria, como definición, ustedes ya saben, es la diuresis de menos de 0.5 mililitros por kilo hora. Entonces es cuando consideramos que el paciente está en oliguria. Entonces estos pacientes muchas veces tienen varios de estos criterios. Ya este es un esquema que es frecuentemente utilizado por nosotros para evaluar el grado de congestión e hipoperfusión que hay en un paciente. ¿Sí? Un paciente puede, bueno, son 4 cuadrantes, los 2 de arriba nos hablan de hipoperfusión y los de abajo nos hablan, perdón, los de arriba no tienen hipoperfusión, los de abajo sí tienen hipoperfusión. Los de la derecha están congestivos y los de la izquierda no. Entonces, obviamente, un paciente que no tiene congestión y que no tiene hipoperfusión, pues es un paciente que está dentro de sus males, no está tan mal, ¿no? O sea, tiene buena temperatura y no tiene estertores, por así decirlo. Congestión, ¿cómo lo evidenciaríamos? Pues por estertores en campos pulmonares, por edema, por ingurgitación yugular, por hepatomegalia, ¿sí? Esos serían datos de congestión. Entonces, un paciente que no tiene congestión ni hipoperfusión, pues no es un paciente que esté grave. Está descompensado, pero no está grave finalmente, ¿sí? La congestión, cuando hay datos de ortopnea, disnea, ingurgitación, hepatomegalia, ascitis, reflujo hepatoyugular, pero no tiene hipoperfusión, es un paciente que igual le llamamos caliente porque tiene buena perfusión, y húmedo porque tiene datos de congestión cardíaca, ¿sí? Si el paciente tiene hipoperfusión, pues obviamente va a estar frío, va a estar con las extremidades frías, sudorosas, con oliguria, con confusión, con mareos, con presiones muy estrechas, ¿sí? Pero no va a tener estertores, ni edema, ni ingurgitación yugular. Y básicamente, el que está frío y está húmedo, el que tiene estertores, edema y congestión, pero además tiene hipoperfusión con oliguria y confusión, pues obviamente este es el paciente con peor pronóstico. Entonces, esto es parte de una nomenclatura que utilizamos para los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? Bueno, la historia clínica es principal, determinar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, determinar qué signos hay de hipoperfusión o de congestión. En base a esto vamos a dirigir nuestro interrogatorio, congestión o hipoperfusión. Y los estudios adicionales, el electro, la radiografía de tórax, que ya hemos comentado, el laboratorio, y la ecocardiografía. Los síntomas de insuficiencia cardíaca aguda obviamente reflejan una sobrecarga de volumen. Perdón, ya lo vimos.
Entonces, entre los paraclínicos, la radiografía del tórax, pues obviamente lo principal que evaluamos es la cardiomegalia y el edema intersticial que puede haber, la hipertensión venocapilar, el derrame pleural, ¿sí? 20% de los pacientes en falla cardíaca aguda pueden no tener una alteración. Acuérdense que no todos tienen una FEBI reducida, que no todos están congestivos, que no todos están hipoperfundidos. Entonces, un pequeño porcentaje de los pacientes no tienen una alteración radiológica, ¿sí? Obviamente la técnica de toma de la radiografía es muy necesaria, tiene que ser póster o anterior. Si la toman en decúbito supino, pues es un anteroposterior y entonces no es útil realmente esa radiografía. Hay que buscar causas alternativas que no sean de origen cardíaco, como puede ser la neumonía, ¿sí? O en este caso, actualmente el COVID. El COVID es algo que muchas veces nos descontrola porque se manifiesta igual una neumonía típica, atípica, o bien pudiera asemejar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? El electrocardiograma, obviamente la mayor parte de las veces nos debe arrojar algún dato, crecimiento ventricular, sobrecarga sistólica, isquemia, alteraciones hidroelectrolíticas, debemos buscarle algo, ¿sí? Obviamente que cuando sale alterado, pues nos habla de un mal pronóstico, ¿sí? Pero es necesario para detectar algunas otras condiciones también, como pueden ser la isquemia o las arritmias, como la fibrilación auricular. Y el ecocardiograma pues se vuelve muy necesario en un paciente que está con inestabilidad, con hipoperfusión, o pacientes que tienen alteraciones mecánicas, como una insuficiencia mitral aguda, una disección aórtica. Es muy necesario de entrada a estos pacientes hacerles un ecocardiograma. Lo malo es que no está en todos lados, ¿no? Entonces, nada más un recordatorio de las imágenes de radiología. Recordar que en la radiografía de tórax, la póstero anterior, acuérdense que para ver corazón, silueta cardíaca es una póstero anterior, ¿sí? Las escápulas deben estar fuera de las áreas pulmonares, las clavículas deben estar a la misma altura, deben estar en forma simétrica, un poco elevadas. Debemos ver por lo menos 9 arcos costales para decir que está bien inspirada. Y en la silueta cardíaca derecha vemos la cava superior y la aurícula derecha, y en ocasiones podemos ver la cava inferior. Y del lado izquierdo tenemos el primer arco, que es aorta, el segundo que es pulmonar, y el tercero que es ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esos son los 3 arcos izquierdos y los 2 derechos que estamos evaluando en una radiografía de tórax. El índice cardiotorácico, que ya lo hemos, perdón, ustedes no están en clínica conmigo, pero bueno, el índice cardiotorácico, que es algo muy importante para evaluar el grado de cardiomegalia. Recuerden que a esta radiografía se le debe ver una columna de aire, que es precisamente la tráquea, ¿sí? Y que detrás de esa columna de aire debe verse la columna vertebral. Entonces trazamos una línea media sobre esa parte de la columna y de la línea de aire, una línea hasta la parte inferior de la radiografía, y luego tomamos la primer medida de la parte más ancha del arco derecho, ¿sí? Esta es en el sitio donde ustedes consideren que es la parte más ancha, ¿sí? Y luego tomamos la medida de la parte más ancha de la silueta izquierda, y las medimos en centímetros o en milímetros, como ustedes gusten, y medimos la parte más ancha del tórax, de la cara interna del tórax de este paciente, y hacemos las mediciones de A más B entre C, y eso nos va a dar un índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico normal es hasta 0.5, y de ahí para arriba estamos hablando de cardiomegalia, ¿sí? Hay otras presentaciones, la oblicua anterior izquierda, que nos sirve para evaluar también la aurícula izquierda, principalmente, y el ventrículo izquierdo. La cercanía que estos puedan tener con la columna nos habla de si hay algún crecimiento en estas cavidades. La oblicua derecha nos sirve para evaluar un poco la aurícula derecha,
¿sale? Igual, la cercanía que pueda haber con la columna de esta cavidad nos puede hablar de su crecimiento. En esta oblicua derecha, perdón, en esta oblicua, podemos observar una toma de bario que nos indica que la aurícula izquierda está muy cerca del esófago. Nos sirve principalmente para esto, ¿no? Definir las siluetas. En este trago de bario, el arco aórtico es la primera curva, luego se cruza el bronquio principal izquierdo y al final la aurícula izquierda. Cuando tenemos datos de crecimiento auricular izquierdo, puede haber compresión del esófago. De ahí que algunos pacientes que tienen crecimiento auricular izquierdo pues tienen también alteraciones en la deglución, inclusive aquí pasa el nervio laríngeo recurrente y puede causar alteraciones en la voz de los pacientes, ¿sí? La lateral izquierda, que nos ayuda mucho a valorar lo que es el arco aórtico principalmente, y igual forma la auricular izquierda, ¿sí? ¿Qué valoramos en un paciente? Esta es la radiografía de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Pues estamos viendo principalmente mucha redistribución del flujo. Todo esto que se ve blanquecino, estos hilos que se ven hacia partes laterales, hacia partes más distales, nos hablan de una hipertensión venocapilar importante, un aumento de la presión pulmonar, ¿sí? Estamos viendo una cardiomegalia importante, tanto a expensas de la silueta derecha como la silueta izquierda, es una cardiomegalia global, y obviamente estos datos nos hablan de una descompensación. Este paciente debe estar con básicamente edema agudo pulmonar, ¿sí? Esto, obviamente, recuerden ustedes que mientras más hipertensión, mientras más redistribución de flujo, más salida de líquido existirá en el intersticio y podemos inclusive tener borramiento de los ángulos. Vean ustedes, en este lado derecho están borrados los ángulos y vemos aquí una imagen que básicamente es de un derrame pleural, ¿sí? Esta imagen que tenemos aquí básicamente nos hace pensar que hay un derrame pleural, al igual de esta manera tenemos un derrame pleural bilateral. Este paciente obviamente está en peores condiciones que el paciente anterior. En este caso, pues no me es posible determinar el grado de cardiomegalia porque está muy borrosa la imagen, pero así es como se ven las radiografías de los pacientes con hipertensión, con insuficiencia cardíaca. Los paraclínicos, ya hemos hablado de esto, que es el ProBNP y el BNP. Sabemos que son estudios que van a marcar la diferencia, que desafortunadamente no están a nuestro alcance fácilmente, pero que si es posible los debemos solicitar, ¿sí? Sobre todo para hacer un diagnóstico diferencial entre otras condiciones, como pudiera ser una tromboembolia pulmonar, un síndrome coronario agudo, otras condiciones, ¿sí? Y recuerden que no es el único parámetro para hablar de insuficiencia cardíaca, que por sí solo no tiene un valor diagnóstico, que es complementario. Si el paciente tiene signos, tiene síntomas, tiene alteraciones y tiene péptidos alterados, entonces conjuntamos y hablamos de insuficiencia cardíaca. Pero si el paciente tiene un BNP, un ProBNP alto, pero no tiene otras condiciones, no podemos hablar de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Otros estudios que debemos de considerar en un paciente con falla cardíaca aguda es la troponina, el nitrógeno ureico, la creatinina, los electrolitos séricos, las pruebas de función hepática, obviamente. Hay que valorar las hormonas tiroideas, que muchas veces en las condiciones de hipotiroidismo o de hipertiroidismo puede estar facilitando la descompensación, ¿sí? La química sanguínea, la biometría hemática e inclusive el dímero D en sospecha de tromboembolia pulmonar. Entonces, estos pacientes que ingresan con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, debemos definir si viene con una repercusión hemodinámica, si viene en choque cardiogénico, pues necesita una asistencia farmacológica con fármacos
como dopamina o glutamina, para noradrenalina, para mejorar la presión arterial. Es muy importante en estos pacientes, en todos los pacientes, mantener una presión arterial lo más estable posible, ¿no? Arriba de 160. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, pues hay que pensar en un apoyo mecánico ventilatorio, desde oxígeno suplementario, intubación, CPAP, BiPAP, lo que esté a nuestro alcance. Si el paciente viene ya lo estabilizamos de alguna manera en el área de choque. Si ya se estabilizó en el área de choque, pues hay que empezar a buscar cuáles son las etiologías que pudieron haber descompensado o generado esta insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Y recuerden esta nomenclatura, CHAMP, un síndrome coronario agudo de coronarias, C de coronarias, la H de hipertensión, una emergencia hipertensiva, la A de arritmias, la M de alguna causa mecánica aguda, ¿sí? O P de tromboembolia pulmonar. Si el paciente no tiene alguna de estas condiciones, entonces, perdón, que aquí se me interponen las... si el paciente tiene alguna de estas, pues hay que darle manejo, hay que hacer todo lo que está indicado para esta situación, y tratar de estabilizar al paciente. Si no es ninguna de estas, pues igual hay que manejar fármacos, hay que darle un tratamiento descongestivo y tratar de ir evidenciando en el tiempo adelante. Muchas veces los síndromes coronarios agudos no son evidentes al momento de su llegada, hay que darle una vigilancia posterior, ¿sí? Dentro del monitoreo hemodinámico, pues está la evaluación de la hipoperfusión, la palidez, la diaforesis, la cianosis, la presión, la frecuencia cardíaca, la toma de electro, la monitorización electrocardiográfica cada 3, 6, 12, cada 24 horas, ¿sí? Así desde que llega, tenemos que ir vigilando continuamente. La oxigenación, que debe ser en todo momento mayor de 90%, y determinar las comorbilidades y qué tanto deterioro hay en ese momento que tengan que manejarse, ¿sí? Y los fármacos, en este caso, si el paciente trae mucho dolor porque es un síndrome coronario agudo, pues hay que manejarle morfina. Si es esta situación, hay que valorar los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, vasodilatadores e iniciar las aminas. En este caso, que son síndromes coronarios agudos, la morfina, los anticoagulantes y los vasodilatadores son muy importantes. Obviamente que para poder manejar vasodilatadores necesitamos que el paciente tenga una buena presión arterial inicial, ¿sí? Arriba de 160. Los vasodilatadores que podemos manejar son nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida, el nitroprusiato que utilizamos muchas veces cuando se asocia con una crisis hipertensiva, o la nesiritida, que realmente en nuestro país no está disponible aún. Y nuevamente un algoritmo. Entonces, si hay que determinar el perfil hemodinámico, si a esta condición de hipoperfusión hay congestión, entonces es un paciente húmedo o es un paciente seco. Si hay congestión es un paciente húmedo, si no hay congestión, entonces es un paciente seco, que vean ustedes, comentábamos que puede ser hasta un 20% de los pacientes, pero la mayoría de las veces son los menos de los pacientes, ¿sí? Si la perfusión periférica está adecuada, si no hay hipotensión, si no hay palidez o diaforesis, si el paciente está con una presión sistólica normal, entonces podemos llevarlo a manejar la hipertensión, si es que estuviera hipertenso, con vasodilatadores, con IECAS, con ARAS, con diuréticos, y si hay congestión, pero no hay tanta presión. Si lo que predomina es la congestión más que la hipertensión, pues bueno, el manejo de los diuréticos es lo principal más que el uso de vasodilatadores. Si el paciente no tiene una perfusión adecuada, si está congestivo y está frío,
Entonces, a este paciente hay que iniciarle un inotrópico, ya habíamos comentado, dopa, dobuta, norepinefrina principalmente, algún vasoconstrictor, que son estos mismos, los diuréticos. Los diuréticos, en este caso, empezamos en una disyuntiva, porque el paciente puede estar hipotenso, pero está congestivo, y el diurético le va a generar hipotensión, por eso la necesidad de iniciar un inotrópico inicialmente. Antes de cualquier cosa hay que mejorar la presión arterial para después poder eliminar el volumen circular, ¿sí? Si no hay hipoperfusión, si no está húmedo y frío el paciente, bueno, pues entonces no, el inotrópico no suele ser la primera indicación, ¿sí? Si el paciente viene seco y frío, si no está congestivo, pero está hipoperfundido, entonces hay que manejar volumen, puede ser que esté deshidratado, y si el paciente viene sin congestión, pero con presiones normales, entonces habría que valorar en ese momento cómo está la presión y qué tanto volumen se le puede manejar, ¿sí? Los fármacos vasopresores o inotrópicos positivos que tenemos, consideren que son inotrópicos positivos que van a incrementar la fuerza de contracción, ¿sí? La dobutamina, que va desde 2 hasta 20 gamas en una dosis beta, principalmente la dopamina, que también se utiliza en una dosis beta de 3 a 5 gamas, milrinona, que esto la única condición es que, bueno, puede generar hipotensión, puede aumentar la hipotensión de punto 3 a punto 7 con un bolo inicial, el levosimendan, que es un calcio antagonista de alguna manera intravenosa. Esto puede, el levosimendan es un inotrópico positivo. La milrinona y el levosimendan son inotrópicos positivos, van a mejorar la contracción ventricular, pero el problema es que pueden causar hipotensión. Entonces, estos medicamentos están indicados solamente si el paciente no está en hipotensión, ¿sí? La noradrenalina es un vasopresor, ¿sale? Este es un vasopresor. Este no afecta el inotropismo, es un vasopresor y es muy potente. La única condición es que causa taquicardia refleja. Entonces, si el paciente llega con hipotensión y taquicardia, bueno, la noradrenalina nos puede favorecer la aparición de ciertas arritmias, ¿sí? Al igual que la epinefrina. La epinefrina, la norepinefrina y la epinefrina son como las últimas herramientas en caso de que el paciente no mejore con dopa y dobuta, por el efecto que tienen de vasoconstricción intensa y que va a afectar a otros tantos órganos. ¿Sale, chicos? Esto es lo que tengo para ustedes de insuficiencia cardíaca. Es un tema muy extenso, pero traté de tomar los puntos más importantes. ¿Preguntas que tengan hasta acá? No, doctora. No, doctora.